Hola, ¿qué tal, chicos? Nosotros somos el siguiente grupo. Pertenecemos a la Universidad Luis Vargas Torres. Vamos a hablarles de la regresión lineal simple y correlación en estadística. La regresión lineal es una técnica paramétrica utilizada para predecir variables continuas dependientes, dando un conjunto de variables independientes. También es de naturaleza paramétrica porque hace ciertas suposiciones basadas en el conjunto de datos. Si el conjunto de datos sigue estas suposiciones, la regresión arroja resultados increíbles. De lo contrario, tiene dificultades para proporcionar una precisión y convincente. Matemáticamente, la regresión es una función lineal para aproximar o predecir la variable dependiente, dada como regresión lineal y es igual a ax más b, donde y es la variable dependiente o la variable a predecir, según como nos indican las siguientes flechitas. A es la pendiente o el valor que debe ser determinado, se lo conoce como coeficiente y es una especie de magnitud de cambio que pasa por y cuando x cambia. De x podemos decir que es la variable independiente o la variable que usamos para hacer una predicción. Y b es la constante que debe ser determinada. Se la conoce como intercepto, porque cuando x es igual a 0, entonces y es igual a b. Esa es la ecuación de regresión lineal simple. Se llama porque solo hay variable independiente involucrada, que vendría siendo x. El objeto de la regresión lineal simple es minimizar la distancia vertical entre todos los datos y nuestra línea. Por lo tanto, para determinar la mejor línea debemos minimizar la distancia entre los puntos y la distancia de nuestra línea. Existen muchos métodos para cumplir con este objetivo, pero todos estos métodos tienen solo un solo objetivo, que es el de minimizar la distancia. De esta forma, en que el método de regresión encuentre la mejor línea de ajustes, es utilizando el criterio mínimo cuadrados para reducir el error. El error es una parte inevitable del proceso de predicción. No importa cuán poderoso sea el algoritmo que elijamos, siempre habrá un error irreductible. Sabemos que no podemos eliminar por completo ese error, pero aún así podemos hacerlo más chiquitito o reducirlo. Justamente en ese momento en que se usa la técnica conocida como mínimos cuadrados, la cual les mencionamos anteriormente. La técnica de mínimos cuadrados tiene a reducir la suma de errores al cuadrado, buscando el mejor valor posible para el coeficiente de regresión. Aquí utilizamos tres características inevitables que nosotros consideramos por cuál la técnica de mínimos cuadrados viene a ser la mejor técnica. Uno, utiliza un error cuadrado que tiene buenas propiedades matemáticas, por lo cual sería más fácil diferenciar y calcular el descenso de gradiente. Dos, es fácil analizar y computacionalmente más rápido, es decir, puede aplicarse rápidamente a conjuntos de datos que tienen miles de características. Tres, la interpretación es mucho más fácil que otras técnicas de regresión. Comprendamos en detalle cómo usar estas fórmulas con el siguiente ejemplo. Se nos da un conjunto de datos con 100 observaciones y dos variables, las cuales tenemos altura y peso. Necesitamos predecir el peso dada la altura. La ecuación sería regresión lineal simple, ya que solamente cuenta una variable independiente y se puede escribir de la siguiente manera, donde nos dice y es igual a ax más b, donde y sería el peso, x es la altura. A y b son los coeficientes a ser calculados. Al usar Python o cualquier lenguaje de programación no necesitamos saber cómo se calculan estos coeficientes, inclusive en el error. La razón por la cual la mayoría de las personas no les importa el cómo calcularla, pero es mi consejo que debemos por lo menos tener un conocimiento al respecto. Para esta forma te acercaremos a esto con los siguientes temas. La fórmula para calcular estos coeficientes es fácil, inclusive si solamente tienes los datos y no tienes acceso a ninguna herramienta estadística. Y aquí nos muestra la fórmula.
donde A es igual sumatoria de XY menos X media por XY menos menos Y media sobre sumatoria de XY menos X media al cuadrado, dando a entender que Y es igual al número de datos. O la siguiente fórmula, que es igual a Y media menos A por X media. Y tenemos unas suposiciones de regresión lineal, donde podemos decir que la regresión, cabe la redundancia, es una técnica paramétrica, por lo que hace suposiciones. Y aquí hemos mencionado 3 de ellas. 1. Existe una relación lineal aditiva entre la variable dependiente e independiente. Por lineal significa que es un cambio en la variable dependiente por 1, cambio de unidad. En la variable independiente es constante. Por aditivo se refiere al efecto de X y Y son independientes de otras variables. No debe haber correlación entre la variable independiente. La presencia de correlación en variable independiente conduce a multicolinealidad. Si las variables están correlacionadas, se vuelve extremadamente difícil para el modelo determinar el verdadero de las variables independientes sobre la variable dependiente. Los términos de error deben poseer varianza constante, ni deben correlacionarse. La presencia de correlación en términos de error se conoce como autocorrelación y el efecto de manera estadística de los coeficientes de regresión y las variables de error estándar. Y la variable dependiente y los términos de error deben tener una distribución normal. Como siguiente tema tenemos correlación en estadística. ¿Qué es correlación? Nos hemos de preguntar. La correlación es un tipo de asociación entre dos variables numéricas. Específicamente evalúa la tendencia de crecimiento o decrecimiento entre los datos. Dos variables están asociadas cuando una variable nos da información acerca de la otra. Por lo contrario, cuando existe asociación, el aumento o disminución de una variable no nos dice nada sobre el comportamiento de la variable. Aquí podemos ver en la imagen la curva de una correlación positiva y la otra de una correlación negativa. También podemos decir que la correlación es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente. Esto es, cambian conjuntamente a una tasa constante. Y como un plus, también podemos adicionar que es una herramienta común para descubrir relaciones simples sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto. En características, la correlación estadística determina la relación dependiente que existe entre las dos variables que intervienen entre una distribución bidimensional. Esto nos quiere decir que determinar si los cambios es una de las variables influye en los cambios de la otra. 2. Se considera que dos variables cuantitativas están relacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores homogéneos de la otra. Si tenemos variables A y B, existen correlación entre ellas y se le da al disminuir los valores A, lo hacen también los de B y viceversa. Para poder entender mejor esto, tenemos un ejemplo. Una compañía desea hacer predicciones del valor anual de sus ventas totalmente en cierto país. A partir de la relación de estas, la renta nacional para investigar la relación cuenta con los siguientes datos. X representa la renta nacional, millones de euros, y Y representa la venta de la compañía en miles de euros en el periodo que va desde 1990 hasta 2000. Nos pide también 3 pasos a continuación. 1. La recta de regresión de Y sobre X. 2. El coeficiente de correlación lineal e interpretarlo. Y 3. Si en el 2001 la renta nacional del país fue de 325 millones de euros, ¿cuál sería la predicción sobre las ventas de la campaña de ese año? En solución, primero hay que ir completando la tabla.
X, que ya vimos, que nos indica que representa la renta nacional en millones de euros, y Y, que representa la venta de la compañía en miles de euros. Entonces vamos, X al cuadrado, que sería 189 al cuadrado, nos da 35.721. Así sucesivamente la sumatoria hasta que nos dé 708.933. Y también hay que sacar Y al cuadrado, que sería 402 al cuadrado, que nos da 161.604, y así sucesivamente con todos los datos hasta poder obtener la sumatoria, la cual sería 20.924.021. Vamos a sacar la media aritmética de X y de Y. Ocupamos los resultados de X al cuadrado, ocupamos los resultados de X, que son 2.753, sobre el número de datos, los cuales son 11, que nos daría 250.27. Lo mismo con Y, el resultado de Y, que es 4.791, sobre los números de datos, que son 11, que serían 435.055. A continuación vamos a sacar la sumatoria estándar. Aquí ocupamos la sumatoria de X al cuadrado, que nos da 708.933, sobre la sumatoria, sobre el número de datos, que es 11, menos 250.27 al cuadrado. Eso nos da igual a 1813.38. Y asimismo con la de Y, la sumatoria de Y al cuadrado, que nos da 20.924.21, sobre el número de datos, que es 11, menos 435.55, que es la media, igual a 520.24. Esto hay que sacarle la raíz. La raíz de X nos da igual a 42.58 y la raíz de Y nos da 22.8. Vamos a sacar la desviación de X y Y. Aquí a continuación hay que poner X por Y. Entonces vamos, 189.400 por 402, que nos da 75.978. Y así sucesivamente con el siguiente dato, que es 190 por 404, que nos da 76.760. Esto nos da un resultado de 12.097.020, que es la sumatoria total. Entonces vamos a ocupar ese resultado sobre el número de datos, que es 11, menos 250.27, que sería la media, por 435.75, que sería la media de Y, y eso nos da un resultado de 969.44. El paso 2 nos decía que hay que sacar el coeficiente de correlación lineal e interpretarlo. Entonces, reemplazamos valores. R, que sería igual a 969.44, regresemos a la diapositiva anterior, que ese resultado lo sacamos de la desviación de X y Y. Y 42.58, regresemos a la diapositiva anterior, que nos salió del resultado, y por 22.8. Eso nos da igual a 0.99.8. Entonces, según este resultado, podríamos decir que es un coeficiente de correlación positivo y cercano a 1, por lo que la correlación es directa y fuerte. El 3 nos dice si en el 2001 la nacional del país fue de 3.25 millones de euros. La pregunta es, ¿cuál será la predicción para la venta de la compañía de este año? Observamos, para poder sacar el resultado de esa pregunta, Y igual a 0.53 por
3.25 que nos indica que son los millones de euros de este año, más 302.91. Esto nos da como resultado 475.16. Esta sería la predicción para las ventas de la compañía de ese año en esta empresa. Esto ha sido todo por nuestra presentación, chicos. Muchas gracias. Espero les haya quedado súper claro el tema.